Muy bien, continuando entonces, tenemos aquí la ecuación diferencial importante uno. Entonces, para desarrollarla y llegar a la ecuación diferencial importante 2, aplico la regla de la cadena, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, con lo cual me queda esta expresión. Si ahora divido entre r cuadrada para dejar solita esta derivada, pues entonces me quedaría de esta forma. Y si ahora sustituyo la ley de Fourier que me dice que el flux es menos conductividad térmica por la derivada de la temperatura respecto al radio, sustituyo y entonces me quedaría menos kT por segunda derivada de temperatura respecto al radio menos 2 por kT entre R por dt en dr igual a 0. Y para dejar solita la segunda derivada simplifico y divido toda la expresión entre menos kT, con lo cual me queda la segunda derivada de la temperatura respecto al radio cuadrado menos 2 entre R por la derivada de temperatura respecto al radio igual a 0. Y esta es mi ecuación diferencial importante 2, que ya no está en función del flux, sino que ahora ya la tenemos en función de la temperatura. Y como se está moviendo en sentido radial, pues entonces sabemos que las condiciones de frontera es en R igual a R1, T es igual a T1, y en R igual a R2, T es igual a T2, y además sabemos que T1 es mayor que T2 porque nos estamos moviendo en el sentido del radio. Pues bueno, haciendo un pequeño resumen breve de lo que hemos hecho a lo largo de estas clases, hemos obtenido las ecuaciones diferenciales importantes 2 con sus condiciones de frontera, para coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Y aquí están las ecuaciones que hemos llegado en cada uno de nuestros balances en esas coordenadas. En rectangulares teníamos que era la segunda derivada de la temperatura respecto a z es igual a 0. Y recuerden que las segundas derivadas se interpretan como aceleraciones, ya eso lo he mencionado en videos posteriores. En coordenadas cilíndricas obtuvimos que la segunda derivada de la temperatura respecto al radio más 1 entre r por la derivada de la temperatura respecto al radio es igual a 0. Y el día de hoy en coordenadas esféricas estamos obteniendo que es segunda derivada de la temperatura respecto al radio más 2 entre r por dt en dr igual a 0. Y entonces aquí es donde estamos viendo el efecto de la geometría. Entonces, podemos obtener una ecuación general para la ecuación diferencial importante 2 independiente de la geometría, considerando lo que llamamos el área superficial de transporte. Recuerden que el área superficial está dada por el área entre el volumen y tiene unidades de longitud a la menos 1, metros a la menos 1. Entonces, si quisiéramos calcular el área superficial de un cubo, sabemos que el área es lado por lado y que el volumen es lado por el espesor. Por lo tanto, el área superficial es 1 entre el espesor en coordenadas rectangulares. Ahora bien, el área superficial en un cilindro sería el área, en este caso lateral, porque acuérdense que estamos considerando que el calor se mueve en dirección radial o en sentido radial o sentido antirradio. Entonces el área de transporte es área lateral, no el área transversal. El área lateral es 2pi por r por l y el volumen de todo el cilindro, ahí sí es pi por radio al cuadrado, que es la circunferencia, por la longitud. Ese es el volumen total del cilindro. Nos queda 2 entre r. Y el área superficial de una esfera sería, el área es 4pi por radio al cuadrado y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, con lo cual nos queda 3 entre r. Por lo tanto, podemos escribir la siguiente fórmula general para las ecuaciones diferencial importante 2. Segunda derivada de la temperatura respecto al radio más n menos 1 entre r por la derivada de la temperatura respecto a r igual a 0. Y entonces los numeradores de nuestras áreas superficiales van a ser el n. Y entonces, si n es igual a 1, que son coordenadas rectangulares,
tendríamos 1 menos 1, 0, y todo este término se simplifica, se elimina, con lo cual nos quedaría segunda derivada de temperatura respecto al radio igual a 0, pero recuerden que en coordenadas rectangulares nuestra dirección debe ser z y no el radio, porque en rectangulares no tenemos radio, pero bueno, para obtener la fórmula general la estoy escribiendo como función del radio. En el caso de cilíndricas, donde n vale 2, tendríamos entonces que es la segunda derivada de la temperatura respecto al radio, y nos quedaría 2 menos 1, 1 entre R, por dt en dr, que es nuestra ecuación de cilíndricas. Y finalmente, si n es igual a 3, que es en esféricas, tendríamos 2 menos 1, que es 2, y nos quedaría segunda derivada de temperatura respecto al radio, más 2 entre R dt en dr, igual a 0. Y de esa forma tenemos, es como una cápsula donde quería explicarles cómo se relacionan todas estas ecuaciones diferencial importante 2 para problemas de conducción en cada una de las coordenadas, y cómo podemos llegar a una ecuación general a partir de las áreas superficiales de cada uno del cubo, el cilindro o la esfera. A continuación, en el siguiente video, pues vamos a seguir con la solución de nuestra ecuación diferencial importante 1, o lo que es lo mismo, la importante 2. Recuerden que son la misma, solo una depende del flux y la otra está en función de temperatura. Continuamos.